90.3. Compartir lo mejor es tu estación. San Sebastián. Ven y escuchemos con atención la palabra que toca el corazón. Con la Biblia abierta y el alma en paz, vivimos la fe un poco más. Esto es conociendo y viviendo nuestra fe, la parroquia que nos quiere ver crecer. Con la Biblia en la mano y la vida encendida, Jesús nos habla cada día. Conduce Jorge Figueroa aquí en San Sebastián. Panguipulli nos invita a caminar. Tenga su Biblia a mano, conociendo y viviendo nuestra fe va a empezar. En comunidad nos vamos a encontrar. San Sebastián nos reúne hoy. Panguipulli canta con voz. Tenga su Biblia a mano. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Nuevamente estamos llegando a su hogar a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Septiembre es el mes de la Biblia. Es el tiempo en que reflexionamos más profundamente en torno al mensaje de Cristo Salvador. Durante todo el año estamos leyendo la palabra de Dios, pero queremos ponerle un énfasis especial en este mes de septiembre para profundizar nuestra fe, profundizar nuestro compromiso en acciones concretas que nos lleven a vivir la palabra de Dios cada día en el trabajo, en la casa, en el hogar, con familias y con amigos. Los invito a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, como les decía, nosotros vamos a hablar del tema de la Biblia. Y vamos a reflexionar también en torno a la palabra de Dios. En primer lugar, me contaba una persona a mí de que por qué había una diferencia entre la Biblia católica que él tenía ahora con una Biblia antigua que era de origen protestante. Se dio cuenta que habían menos libros. Bueno, ¿cuál es esta diferencia? La Biblia católica está compuesta por 73 libros, de los cuales 46 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Mientras que la Biblia de los protestantes no están los libros de Baruch, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico. Hay una diferencia. Vamos a tratar de explicar esta diferencia en forma sencilla. Quiero recordarles que en la época de Jesucristo, Palestina obviamente, el canon todavía no está definido, por lo tanto se podían agregar nuevos libros inspirados por Dios. Y que el año 600 antes de Cristo, cuando se destruye Jerusalén, muchos judíos salen de Jerusalén. Y quienes quedan en Jerusalén empiezan a rechazar libros que no están escritos en hebreo o en arameo, porque consideran solamente inspirados aquellos que están escritos en hebreo o en arameo. ¿Y por qué? Porque empiezan a aparecer también libros
de dudosa reputación, podríamos decirlo de esa manera, que no eran precisamente inspirados por Dios. Y entonces lo empiezan a rechazar todo aquel libro que no es de origen judío, y como norma para que componga el canon de los libros inspirados por Dios es que deben estar escritos en hebreo o arameo. Por lo tanto, todo escrito en griego es rechazado. Entonces así se va fijando una lista de libros o colección de libros que se dan por inspirados, ¿ya? Y que se llama el canon, o sea, los libros canónicos. Y la palabra canon significa norma, es decir, libros que reflejan una regla de vida o una norma de vida para que quienes creen estos escritos, que es palabra de Dios. Por consiguiente, entonces, todos los libros de la comunidad de Palestina eran libros originalmente escritos en hebreo y arameo. Por consiguiente, todo libro griego no era considerado en el canon, ¿ya? Y eran considerados como apócrifos, ¿ya? O también en otra traducción podríamos decir libros ocultos. Y por el año aproximadamente 90, la comunidad judía de Palestina llegó como a reconocer prácticamente 39 libros como inspirados oficialmente. Y por eso que el Antiguo Testamento quedó fijado como el canon de Palestina con 39 libros, o el canon también que se llama de Jerusalén. Ahora, existía también otra comunidad judía en Alejandría. Recordemos que con la destrucción de Jerusalén, muchos judíos se fueron a vivir a Egipto, a Alejandría, y habiendo ahí una colonia muy numerosa, más de 100.000 israelitas que vivían en ese país, no entendieron con el tiempo el hebreo y tampoco el arameo, porque había mucho tiempo que estaban fuera, pero sí aceptaban el griego, que era la lengua oficial en todo el cercano oriente. Entonces, por lo tanto, en sus reuniones religiosas, en sus sinagogas, ellos usaban la traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego, y que lo llamaban la traducción de los 70. Según dice que hay una leyenda muy antigua de esta tradición de los 70, había sido hecha casi milagrosamente por 70 sabios entre los años aproximadamente 250 y 150 antes de Cristo. Bueno, por lo tanto, la tradición griega de los 70 conservaba los 39 libros que tenían el canon de Palestina, más 7 libros en griego. Así se formó el famoso canon de Alejandría, con un total de 46 libros sagrados. Es decir, que la comunidad de Palestina nunca va a ver con buenos ojos esta diferencia con los judíos de Alejandría, y por lo tanto rechazaban estos 7 libros porque estaban escritos obviamente originalmente en griego y eran libros agregados posteriormente. Con el nacimiento del cristianismo, los primeros cristianos, recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 5, versículo 17, que dice que Él no ha venido a suprimir el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento total. Entonces, los cristianos reconocen los 46 libros del canon de Alejandría, ¿ya? Y no el de Palestina, que tenían 39 libros. Por lo tanto, es como lógico que los cristianos en sus primeros años tomaran el canon griego de Alejandría, porque los mismos destinatarios a quienes llevaban la palabra de Dios, todos hablaban en griego. Por lo tanto, el cristianismo aceptó de sus comienzos la versión griega del Antiguo Testamento con 46 libros. A la vez, obviamente, que los judíos van a considerar como herejes
al cristianismo porque no tienen los libros, los 39 libros en arameo hebreo, sino que más bien en griego. Lo que obviamente va a llevar a que reconozcan ellos, judíos, los libros cristianos como apócrifos, no inspirados por estar en griego. Esto más o menos en el año 90 van a proclamar entonces el canon judío de sus libros en 39 libros diferentes al cristianismo. Por su parte, entonces, la Iglesia cristiana va a resolver, ya que son 46 libros inspirados del Antiguo Testamento. En cuanto a la diferencia con la Biblia de los protestantes, primero tenemos que recordar que más o menos en el año 1517, con Martín Lutero, se separa él de la Iglesia Católica. Y entre los muchos cambios que él introduce para formar su nueva iglesia, entre comillas, perfecta, estuvo el de tomar el canon breve de los judíos de Palestina, que tenían 39 libros del Antiguo Testamento. Algo que va en contra, obviamente, de la tradición de la iglesia, que ya tenía ya más de 1500 años. Y obviamente que a Lutero estos 7 libros quizás le molestaban por estar en una lengua griega que no figuraba en la lengua hebrea. Entonces, ante esta situación, los obispos del mundo se reunieron en el famoso Concilio de Trento y fijaron definitivamente el canon de la escritura en 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Pero obviamente los protestantes y muchas sectas que fueron naciendo posteriormente usaron el canon de los judíos de Palestina, que solamente contiene 39 libros. De ahí viene la diferencia de libros en la Biblia católica y la Biblia evangélica. Ahora bien, estos 7 libros escritos en griego, que han sido causa de muchas discusiones, la Iglesia le otorgó el nombre de libros de deuterocanónicos. La palabra griega deutero significa segundo. Así la Iglesia católica declara que son libros de segunda aparición en el canon o en la lista oficial de los libros del Antiguo Testamento, porque pasaron en un segundo momento a formar parte del canon. Ahora, los otros 39 libros del Antiguo Testamento que están escritos en hebreo son llamados libros protocanónicos. La palabra proto significa primero, ya que desde el primer momento estos libros integraron el canon del Antiguo Testamento. Hacemos un alto en este momento. Javier Ignacio nos tiene preparada una canción y volvemos nuevamente para comprender mejor la formación del canon de los libros sagrados. Gracias, Javier. Septiembre es el mes de la Biblia, palabra viva que nos guía, luz que alumbra noche y día. Septiembre es el mes de la Biblia. En cada página Dios habla al corazón, enseña esperanza, justicia y perdón. Es fuerza que anima, consuelo y verdad, camino seguro de fe y de paz. Septiembre es el mes de la Biblia, palabra viva que nos guía, luz que alumbra noche y día. Septiembre es el mes de la Biblia. Los profetas claman, el pueblo escuchó. En Cristo la historia perfecta brilló. Sus letras nos llaman a la conversión. La Biblia nos une
salvación. Septiembre es el mes de la Biblia, palabra viva que nos guía, luz que alumbra noche y día. Septiembre es el mes de la Biblia. Es voz del Señor que nos quiere hablar, es don que en la iglesia debemos cuidar. Abramos el libro, dejemos entrar la vida que nunca se va a apagar. Septiembre es el mes de la Biblia, palabra viva que nos guía, luz que alumbra noche y día. Septiembre es el mes de la Biblia. Muchas gracias, Javier Ignacio, tan oportuno como siempre con la canción ahí, pero justo con el tema que estamos abordando. Quiero retomar un poquito, estamos hablando sobre el canon, ya los libros sagrados de la Biblia cristiana. En el año, fíjense, mis queridos hermanos, del año 1947, en las cuevas de Qumran en Palestina, se descubrieron unos escritos muy antiguos. Y se encontraron entre estos libros el libro de Judith, de Baruch, Eclesiástico, Primera de Macabeo, pero escrito originalmente en hebreo, y el libro de Tobías en arameo. Es decir, solamente el libro de Sabiduría y Segunda de Macabeos fueron redactados originalmente en griego. En otras palabras, ese argumento que existía de no aceptar estos 7 libros por estar escritos en griego ya no es válido, porque estaban escritos originalmente en hebreo y el otro texto en arameo. Por lo tanto, la Iglesia Católica Cristiana nunca aceptó ese argumento, sino simplemente vio y siguió la tradición de estos 46 libros del Antiguo Testamento. Si bien Lutero tomó un momento una decisión de no aceptar la tradición de la Iglesia Católica con más de 1500 años, todas las iglesias obviamente que nacen, las protestantes, rechazan los libros deuterocanónicos como libros inspirados y obviamente que declaran esos libros como libros apócrifos o libros ocultos. En los últimos años hay que también reconocer que ha habido como una apertura en ir incorporando estos libros en las Biblias ecuménicas, ya los deuterocanónicos, estos libros. Por lo tanto, ha habido un acercamiento o un cierto reconocimiento de que originalmente la Biblia debería tener los 46 libros y no los 39 como lo tienen los hermanos protestantes. Hay siempre un intento obviamente de volver a unirnos del origen cristiano, ¿ya? Y que después se divide entre cristianos y protestantes, o sea, un centro Cristo de unidad para todos nosotros. Ahora quiero darle unas pistas, un poco como leer un poquito la Sagrada Escritura, leer, meditar la Biblia. En primer lugar, acercarse a la Biblia, proponemos como un itinerario que podíamos realizar, ¿ya? Una propuesta, siempre deberíamos partir por el evangelista San Lucas, conocer un poquito más los rasgos más, podríamos decir, atrayentes de Jesús, el hijo de María, Jesús de Nazaret.
Después podríamos ir abordando, una vez leído este evangelista, leer el Hechos de los Apóstoles, donde está toda la actividad de la iglesia naciente, donde como cristianos nacemos a la fe. Y después yo le recomendaría volver a leer a lo mejor el Evangelio de San Marcos, que es el más antiguo, después seguir por el de Mateo y finalmente el de San Juan, que es un evangelio con un lenguaje más teológico y requiere obviamente un mayor conocimiento. También se puede hacer alguna lectura de los Hechos del Apóstol, intercalando o leyendo algunas epístolas como la de los Corintios, Tesalonicenses. Hay una riqueza tan hermosa en estas epístolas que nosotros podíamos profundizar, ¿ya? Y también nosotros, gracias a Dios, tenemos el calendario litúrgico, donde todos los días tenemos un texto bíblico de leer, un evangelio, un texto del Antiguo o Nuevo Testamento también, o puede ser una epístola, una carta y un salmo. Entonces podemos seguir también ese itinerario para ir profundizando y conociendo más la palabra del Señor. Ahora, les quiero recordar también que nosotros como cristianos, obviamente, damos mayor preferencia, obviamente, al Nuevo Testamento. Eso no significa que no vamos a leer el Antiguo, ¿ya? Tenemos que leer el Antiguo y para conocer un poco más el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, tenemos que partir obviamente por el texto de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, José, Primera y Segunda de Samuel, los del Libro de los Reyes, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de Cantares, Sabiduría, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, etc. Profetas que anuncian la venida del Señor. Los invitaría también a meditar la palabra de Dios, no apresurarnos en el querer leer todo de una vez, sino pausadamente, meditando la palabra de Dios, imaginándonos esos paisajes, esos lugares, cómo ocurre la situación, subrayar el texto, no tener miedo de subrayar la Biblia, porque es importante también, con eso no ofendemos a Dios, sino que también nos ayuda para memorizar y también hacer consultas del texto que estamos leyendo. Y fijarse que la Biblia sea católica, siempre la Biblia católica tiene una diferencia de letras más pequeñita y una pequeña raya horizontal que divide el texto bíblico con el comentario bíblico. Y por eso es que es importante a veces detenernos y leer esa letra más pequeñita que tiene la Biblia, que tienen comentarios. Y muy importante porque a veces queremos comprender, pero no entendemos mucho. Pero ahí entonces leemos esa parte para poder comprender mejor lo que quiere decir el texto bíblico a la luz de la fe, a la luz del Espíritu Santo y comprender los diferentes estilos que tiene la Biblia y no abandonar la Sagrada Escritura porque es la palabra de Dios. También les puedo recomendar, queridos hermanos, que tomen cursos bíblicos. Hay muchos cursos que se hacen a través de internet, por las redes sociales, y que obviamente que sean cristianos católicos, ¿ya? Y vayamos tomando nota también de esos textos. Y dedicar, yo diría, unos 5 a 10 minutos para leer la Biblia, en un lugar tranquilo, que tengamos también ese deseo de curiosidad, de satisfacer qué es lo que Dios me está pidiendo, indagar qué Dios quiere decirme. Eso es muy importante hoy día porque la palabra de Dios es una respuesta a nuestra inquietud. Es Dios que me quiere hablar a mi corazón y que la Biblia tampoco es un libro para guardarlo, que se lleno de polvo, que esté ahí como en una biblioteca guardado, sino que tiene que estar ahí a la mano de nosotros para poder leerla. No retirarnos al descanso en la noche sin leer la Sagrada Escritura. Y ojalá en la mañana levantarnos y abrir la Biblia y dedicar unos minutos a su lectura, meditando obviamente la palabra de Dios. Y insisto en recomendarles que
deben leer la Biblia católica, ¿ya? Sobre todo porque está en un lenguaje mucho más sencillo y a la vez tiene aclaraciones a pie de página, donde nosotros también podemos buscar incluso los paralelos de los textos bíblicos, ya cómo se da entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o cómo aparecen los evangelios sinópticos con los mismos textos bíblicos. Hacemos un pequeño paréntesis y ya volvemos. Javier Ignacio nos tiene preparada una canción y espérenos que ya volvemos. Septiembre es el mes de la Biblia, palabra viva que nos guía, luz que alumbra noche y día. Septiembre es el mes de la Biblia. En cada página Dios habla al corazón, enseña esperanza, justicia y perdón. Es fuerza que anima, consuelo y verdad, camino seguro de fe y de paz. Septiembre es el mes de la Biblia, palabra viva que nos guía, luz que alumbra noche y día. Septiembre es el mes de la Biblia. Los profetas claman, el pueblo escuchó. En Cristo la historia perfecta brilló. Sus letras nos llaman a la conversión. La Biblia nos une en una canción. Septiembre es el mes de la Biblia, palabra viva que nos guía, luz que alumbra noche y día. Septiembre es el mes de la Biblia. Es voz del Señor que nos quiere hablar. Es don que en la iglesia debemos cuidar. Abramos el libro, dejemos entrar la vida que nunca se va a apagar. Septiembre es el mes de la Biblia, palabra viva que nos guía, luz que alumbra noche y día. Septiembre es el mes de la Biblia. Muchas gracias, Javier Ignacio, por la canción, que siempre he dicho que eres muy oportunista porque siempre estás ahí, pero listo con la canción. Estás, pero perfecto. Muy bien, pues. Entonces, ahora vamos a continuar para dar término también a este tema que estamos abordando en este día. Bien, otro momento que nosotros tenemos que tener presente cuando leemos la Sagrada Escritura es que nosotros no podemos interpretar la Sagrada Escritura y menos literalmente. Les voy a poner un simple ejemplo. Si ustedes buscan en su Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 29 y siguientes. Les repito, Mateo 5, versículo 29 y siguientes. Dice así: si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no quede todo tu cuerpo vaya al infierno.
palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Se imaginan ustedes que nosotros tomáramos literalmente este texto? No quedaría ninguna parte de nuestro cuerpo, pues. Nos sacaríamos el ojo, la lengua, la oreja, el oído, hasta el pensamiento, ¿verdad? Entonces, la Sagrada Escritura hay que ir con humildad, con sencillez. Aprender de la Biblia, que es un mensaje de salvación, no es un mensaje para condenarnos. Por eso es que es importante, queridos hermanos, que cuando existe la posibilidad de un estudio bíblico, se acerquen a la parroquia, se acerquen a su capilla, conozcan, porque es mejor conocer bien el texto sagrado, en su lengua original obviamente, en sus traducciones, y mantenerse razonablemente fiel al texto bíblico. La fidelidad ya no consiste en la interpretación literal, sino al mensaje salvador. Conocer el origen, la formación, cómo se transmitieron los libros sagrados, la variedad de estilos literarios que tiene la Sagrada Escritura. Eso es importante conocerlo, conocer el contexto histórico en que se escribieron, conocer los condicionamientos también culturales propios de la época y por qué de repente en el Antiguo Testamento hay un lenguaje a veces de un Dios como duro que aparece, como un Dios castigador. Entonces, ¿cómo entenderlo esto? Y hay que entenderlo otra vez de un curso bíblico donde se nos da información, donde no vamos a entender literalmente, ¿ya? Porque si no teníamos grandes errores en nuestra propia espiritualidad. Y donde también podemos ver y analizar esa radicalidad también que se da y cómo evoluciona ese seguimiento con Cristo, este seguimiento con Dios. Por lo tanto, leer la Biblia es un caminar hacia la plenitud de Cristo. Es lo que podríamos llamar un cristocentrismo bíblico. Nos centramos en Cristo, que nos lleva al Padre y que nos da el Espíritu Santo. Es importante entonces, queridos hermanos, que cuando alguien realice un curso bíblico, lo hagan con humildad, con sencillez, con alegría y convencido de que dicho estudio bíblico ya les va a llevar a este fascinante encuentro con el Señor. No es un curso bíblico para manejar la Biblia de memoria, sino para manejar el mensaje salvador en nuestras vidas. Cada texto del Evangelio, cada texto bíblico tiene que llevarnos al encuentro con Jesús y a su amor, a su misericordia, para luego llevarlo a la práctica de la vida nuestra. Bien, queridos hermanos, hasta aquí quedamos en este día sobre conociendo y viviendo nuestra fe. Espero que este pequeño pincelada que le he dado sobre el conocer el canon de los libros inspirados nos ayude a comprender mejor y a entender las diferencias entre una Biblia y otra. Podríamos hablar otras diferencias también entre una Biblia cristiana católica y una Biblia protestante, pero eso sería para otro encuentro. Nos vemos y a empezar a leer la Biblia y ojalá empecemos entonces desde el evangelista San Lucas y que disfruten la palabra de Dios y que encuentren en ella fuente de salvación, encontremos en ella ese sabor como la miel al paladar y que sea esa luz, la palabra de Dios, porque Cristo es luz y Él nos lleva a la plenitud del Padre. Y que Dios les bendiga a todos ustedes en sus hogares y si tienen esa Sagrada Escritura ahí, si tienen el Nuevo Testamento, tómenlo, léanlo y no importa si esa Biblia se rompe, no importa si esa Biblia hay que subrayarla, no importa si esa Biblia se rompe las tapitas de la Biblia, porque hay que leer la palabra de Dios. Qué triste y qué pena es ver a veces en casas Biblias que nunca se han abierto. Han sido regaladas o la han comprado, pero ahí está como un adorno. La Biblia no es un adorno. La Biblia es el camino de un diálogo con un Dios que nos ama. Nos vemos el próximo encuentro. Javier Ignacio se despide también de ustedes con una canción hermosa. Nos vemos.
es la voz que nos guía, fuerza en la misión, es camino de esperanza, vida y salvación. En las manos del pueblo la semilla está, la palabra que florece y nos quiere transformar. Septiembre es de la Biblia, ven a celebrar, la palabra del Señor nos viene a iluminar. Septiembre es de la Biblia, vamos a cantar, en familia y comunidad la fe va a resonar. Es refugio del cansado, calma en el dolor, es la luz que nunca falla, siempre brilla en amor. Con los pueblos y las casas su mensaje va, anunciando el evangelio con justicia y dignidad. Septiembre es de la Biblia, ven a celebrar, la palabra del Señor nos viene a iluminar. Septiembre es de la Biblia, vamos a cantar, en familia y comunidad la fe va a resonar. Que resuene en la montaña, que se escuche en el mar, con tambores y guitarras todos vamos a bailar. La palabra está de fiesta, vamos juntos a gozar, que septiembre nos invita a vivir y proclamar. Septiembre es de la Biblia, ven a celebrar, la palabra del Señor nos viene a iluminar. Septiembre es de la Biblia, vamos a cantar, en familia y comunidad la fe va a resonar. Nos despedimos, pero no nos alejamos. En la palabra siempre nos reencontramos. Con Jesús seguimos caminando, su amor al mundo anunciando. Esto fue conociendo y viviendo nuestra fe, con Jorge Figueroa y la parroquia también.